Cuando nosotros equilibramos todo eso, mente, emoción y espíritu, es cuando tenemos mucho mejor resultado y control de las enfermedades. Hablando del tema de meditación, uno de los premios Nobel más importantes en la actualidad, en estos últimos años, se sustentó en que la mente podría hacer que los átomos se movieran. Nosotros, a través de la mente, podemos controlar nuestra presión arterial, podemos controlar nuestra frecuencia cardíaca, podemos controlar nuestra respiración, ¿no? Y todo eso es con entrenamiento. La energía se puede transmitir para bien y para mal. Imagínate lo que estamos haciendo a nivel energético, ¿no? ¿Cómo prepararnos para eso, doctora? Las herencias, la ropa, los muebles, tienen energías diferentes. Si no nos sentimos a gusto, entonces quitemos esas energías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de este NSS Nutritional Support System, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la relación que existe entre la mente, el espíritu y tu cuerpo. Porque muchas veces pensamos que hablar de este tipo de temas no es tan científico. Y nosotros vamos a desdoblar hoy cada uno de los aspectos más importantes para que vean la importancia del control de tu cabeza, del control de la mente, del control en la meditación, para que tú alcances otro tipo de expectativas y qué tan científico es, porque es profundamente alentador el hecho de descubrir que muchos de nuestros genes pueden llegar a expresarse gracias a que nosotros controlamos nuestra mente. Para eso tenemos hoy a la doctora Isabel Cerón, que nos va a hablar de este tema fundamental, y también tenemos que agradecer a nuestro equipo de producción, a la Choza de los Pequeñines y a todos los integrantes de este podcast, que estamos muy contentos. Recuerden que esto para nada es una consulta médica, no lo podemos relacionar así. Y segundo, si este contenido te sirve, le sirve a alguien más, dale me gusta, compártelo y además síguenos en todas nuestras redes. Recuerda que esto pues está proyectando en YouTube y por supuesto en Spotify. Entonces, ¿comenzamos este episodio, muchachos? ¡Sí! Perfecto, bueno, qué emocionados están todos, empezamos. Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. Bueno, pues ahora sí estamos listos para comenzar de lleno con este capítulo que es muy interesante. ¿Qué relación tiene la mente, el espíritu, el cuerpo con esta parte de la salud? Porque uno de los conceptos importantes que hay que comprender es que no solamente estamos hablando del aspecto más esotérico, del aspecto más espiritual, sino que también se traduce a ciencia. Y para esto, el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Isabel Cerón. Ella es médico cirujano por parte de la UNAM, es especialista en pediatría por parte del Hospital Infantil de México. También es jurado en exámenes de recepción y además es docente e investigadora, además ponente en múltiples cursos y congresos a nivel nacional e internacional, y es máster en nutrición aplicada en la clínica. Fíjense qué valioso, porque también es apasionada en estos saberes y estos conocimientos de la nutrición, pero también vinculada con los procesos mentales y aplicación al cuerpo, ¿no? Es uno de los aspectos importantes. ¿Cómo está, doctora Cerón? Bien, doctor, gracias, muchas gracias, con mucho gusto estar aquí y el tema que realmente es apasionante. Ok, vamos a empezar con varias cosas, porque quisiera que el público también entendiera cómo los médicos necesitamos comprender otras situaciones, porque pensamos que la mente no es capaz de controlar al organismo, que nosotros tenemos pues aparentemente ciencias ocultas o parapsicología cuando estamos hablando de espiritualidad y de que medita para que las cosas vayan mejor, el efecto placebo que se tiene cuando ves a un médico. Entonces, ¿esto qué tan real es? ¿Qué tan placebo es que tú veas a un médico o que tú medites y que puedas tener mayor salud? Mucho, y aquí hago énfasis que nosotros como médicos siempre nos queremos basar en lo científico. Si algo científicamente no está probado, por mucho tiempo el médico no lo acepta, no lo reconoce. Pero actualmente han cambiado muchas cosas. Actualmente tenemos que manejarnos en base a una medicina integrativa, y el ser humano no nada más es órganos, es algo físico, sino el ser humano también hemos visto que influyen para su salud muchos otros aspectos emocionales, psicológicos, la paz interior, en fin, que pueden afectar su salud. Entonces a mí me gustaría explicar, para que podamos ir todo desglosando, ir viendo cómo médicamente está sustentado todo esto, ¿no? Quiero hacerlo rápidamente y decirles, por ejemplo, desde Einstein, en 1930, 1940, él va descubriendo
que todo está formado por una materia, y todas esas materias, ¿de qué están formadas? Pues de partículas muy pequeñas que se llaman átomos. Tanto objetos, tanto seres vivos, todos están compuestos por átomos. Y él vio que estos átomos estaban compuestos por un núcleo que tenía protones y neutrones, y en su periferia girando, que todos recordamos, esas de clases de bioquímica, unos electrones. Hasta ahí se quedó él. Entonces, que era un gran descubrimiento. Imagínense que en una cabeza de alfiler pueden caber 10 trillones de moléculas en una cabeza de alfiler. Entonces, imagínense cuántos átomos, pero pueden caber en la cabeza del alfiler. Imagínense de qué tamaño son estos átomos. Bien, tuvieron que pasar como 10 o 20 años, doctor, para que pudieran ver que en esos núcleos que están protones y neutrones estaban integrados por otras partículas más pequeñas todavía, que se llamaban quarks, les llamaron quarks, alrededor más o menos de los 60. Imagínense, no tiene mucho de 1960. Y tuvieron que pasar otros años para que más o menos en los 70 pudieran ver cómo se comunicaban esos quarks dentro de ellos. Y ahí vieron que era a través de unas cuerdas, ¿sí? Esas pequeñas moléculas se conectaban a través de cuerdas y esas cuerdas vibraban. Fíjense nada más hasta dónde esas cuerdas vibraban. ¿Y qué las hacía vibrar esas cuerdas? La energía. ¿Y quién daba la energía a esas cuerdas? Los electrones que estaban circulando ahí en el átomo. Entonces, ahí vamos viendo que entonces todo este centro tiene una vibración. Por consiguiente, todo vibra. Esta mesa está compuesta de unas moléculas, estas moléculas de átomos a cuarzos, tienen cuerdas y vibra. Todo vibra. ¿Sí? Aquí, sea un objeto, sea una planta, sea un ser humano. Entonces empezamos a ver que todo tiene una vibración, que nada es estático. En nuestro organismo existen moléculas y les llamamos biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? Bueno, pues hay orgánicas e inorgánicas. Inorgánicas como el agua, por ejemplo. El agua está compuesta de unas moléculas y esto vibra. No lo podemos ver porque nuestra vista alcanza a ver muy poco de la realidad. Pero nuestro organismo está compuesto también biomoléculas que forman a los ácidos grasos, las biomoléculas forman a las proteínas, forman también a los ácidos nucleicos. Estos van a formar tejidos, estos tejidos van a ir a formar a órganos, y estos órganos van a formar sistemas. Entonces, veamos cómo en nuestro organismo tenemos todo ese desarrollo desde células, tejidos, órganos, sistemas, y cada una de ellas tiene una vibración. Por consiguiente, todo nuestro cuerpo tiene una vibración. Y podemos especificar que cada órgano, cada sistema, tiene una vibración propia, ¿sí? Y esas vibraciones se miden en hertz o en megahertz, que es 1.000.000 de hercios, ¿ok? En hertz o en megahertz. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, nuestro cerebro tiene, es una de las partes donde tiene mayores vibraciones, mayores megahertz. Estamos alrededor de 80 megahertz en el cerebro. Después vamos viendo cómo en el estado emocional que vayamos teniendo, se van modificando esas vibraciones. Si nosotros tenemos unas buenas noticias, estamos contentos, varía nuestra presión arterial, varía nuestra frecuencia cardíaca, eso hace que varíen las frecuencias. Esas frecuencias que están manifestando nuestro cuerpo nos habla de cómo estamos respondiendo. Si tenemos unos pensamientos malos, tristes, depresivos, la frecuencia va a bajar mucho de nuestro organismo, ¿sí? Tanto es que personas que tienen cáncer, se dice que tienen una vibración de 20, más o menos todo su cuerpo tiene una vibración. Ahora, estas vibraciones y que se produce energía, ¿qué pasa? ¿Estas vibraciones circulan y rebotan para todos lados? No, estas vibraciones tienen una forma de circular y de girar que se llama el campo magnético en forma circular y que nosotros llamamos como el torus, bueno, que es como una dona más o menos, y esas van a ir girando en esa forma, como si fueran una dona más o menos, y van a girar esas energías, ¿sí? No son para todos lados.
esas energías van a involucrar todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo lo que estamos en nuestro ambiente. Y esas energías se van a retroalimentar de lo que tenemos en nuestro alrededor y medio ambiente. Por eso nosotros podemos percibir y sincronizar vibraciones. Por ejemplo, una madre con un hijo, las vibraciones que ella tiene las sincroniza con las vibraciones del bebé que está amamantando. Entonces nosotros vemos que esas vibraciones se pueden acoplarse, se coordinan esas vibraciones. Y algo que se ha visto muy interesante es que los corazones se coordinan incluso. Que esas vibraciones en un lugar donde estemos, por ejemplo, en este salón de filmación, estamos varias personas y todas al poner una atención estamos coordinando nuestras emociones, ¿sí? De ahí vemos que estas vibraciones que tenemos podemos en alguna gente, en algunos lugares, se llama la resonancia que podamos tener. ¿Qué es la resonancia? Cuando las vibraciones internas se juntan con las externas. Como cuál, el ejemplo clásico de la copa, que con un sonido agudo de un instrumento o una voz se rompe. ¿Por qué ocurre eso? Porque las vibraciones del vidrio chocan con las vibraciones del sonido agudo del instrumento o de la voz y el cristal se rompe. La resonancia ahí provoca esto. ¿Qué pasa en las personas? La resonancia de otra persona la podemos percibir por las vibraciones y esa resonancia es lo que podemos decir, me da mala vibra, ¿sí? O este lugar no me agrada, me siento incómodo. ¿Por qué? Por esas resonancia que estamos teniendo de las vibraciones de las personas, de los objetos que estén ahí, ¿sí? Entonces, ahí es importante porque la resonancia existe, ese de no tengo buenas vibraciones, existen científicamente explicadas. Entonces, ahí podemos ver cómo toda esta energía que podemos tener, que cada ser humano tiene esta energía fluyendo por todo su cuerpo, es lo que le llamamos su campo bioenergético. Okay. Y ese campo bioenergético, ¿qué es? Pues es el aura. Esa aura que tenemos ahí, vamos a ver que en la India, hace ya miles de años, pues las tenían ya clasificadas por los chakras, ¿no? Y esos chakras son centros de energía que están equilibrando a toda esa energía que tenemos campo bioenergético. Ahora, fíjense qué interesante, porque si nosotros estamos tocando esos temas, doctora, no sé si le ha pasado, pero si a un médico le dices, oye, pues es que los chakras y el aura, eso no lo toman como un tema científico, pero ¿qué es lo que sucede ahí, doctora? Pues es la explicación exactamente de esto que estamos hablando, y algo muy interesante es la explicación de que tenemos todo vibra, nuestro cuerpo vibra, esto da energía y la energía mueve nuestra frecuencia cardíaca, mueve nuestra presión, mueve nuestras neuronas, toda esa base de energía. Científicamente no las aceptamos porque no sabemos cómo vienen esa aura, creemos que es espiritual o es algo holístico, y no, es la energía que tenemos, y esa energía es en personas, es en el universo, es en el globo terráqueo, todo está comprobado que tenemos una energía y que tenemos mucha relación, lo que tú hagas influye en los demás, ¿de acuerdo? Por esa energía que llegamos a relacionar en mi casa, en mi escuela, en mi país, todo tiene que ver. Entonces, lo que hagamos repercute a otros niveles por este tipo de energía. Entonces, lo que estamos hablando es que es el desconocimiento del gremio médico o los diferentes nombres que se les aplican, y además, tengo que decirlo así tal cual, cuando desconocemos algo lo desacreditamos, claro, a final de cuentas, ¿no? Entonces, para poder hacer un resumen de todo lo que acaba de decir, es que nosotros somos una pila, somos una batería, ¿no? Sí, tenemos un polo energía positivo, ajá, tenemos un polo negativo, sí, y en esos polos sale algo llamado toroide, que es como si fuera una manzana, la famosa manzana de Adán, o la dona, ¿no? Una manzana, que es como circula nuestra fluimos energía hacia los dos lados, así en términos, alrededor, desde la cabeza hasta los pies, así es, y formamos un campo magnético. Así es. Y esto sucede porque todos los cuerpos tienen una polaridad. Ahora, no es tan descabellado pensarlo de esa manera, porque las células
trabajan en base de electricidad. ¿Sí? Si una célula, un patólogo ve una célula que está sin energía, el sodio entra y se sale el potasio. Total, así es. ¿No? Entonces esa membrana no tiene energía, esa célula está muerta. Y aún así, las sustancias que no están vivas tienen vibración. Así es. Eso es lo que nos está diciendo con la mesa, que Sí. son átomos, hay materia orgánica y hay materia inorgánica, y entonces la materia orgánica, tanto la orgánica como la inorgánica, pueden llegar a representar electricidad o energía o movimiento, y Así todo lo es. que se mueve desempeña ese movimiento, ¿no? Así es, O sea, más así o menos. Oiga, pero esto me imagino que lleva años estudiándose. ¿Desde cuándo se sabe este tipo de conocimiento, doctora? Esto que les platico es muy reciente, en este siglo, lo que les estaba comentando. Y sin embargo, vemos que hace muchísimos años ya veíamos como la geometría sagrada, que consta en el estudio de figuras y de símbolos, que se considera un lenguaje universal encontrados estas figuras en la naturaleza, en objetos, en templos de distintas culturas, y hace 5,000 años. Y a eso se le da una representación tanto espiritual, religiosa, y para el equilibrio de la naturaleza. Y lo podemos encontrar en plantas, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Podemos encontrarlo en centros de templos. Ok, ahora, pero eso significa que el cuerpo se acomoda y las moléculas se acomodan de cierta forma, ¿no? Sí. O sea, se van acomodando. ¿Y hay una ley para eso? Precisamente en esta geometría sagrada se ha visto que hay figuras como la curva de Fibonacci, el espiral de Fibonacci, también se ha visto que hay la flor de la vida, es otro, el cubo, hay un cubo, unas figuras. El cubo de Metatron. El cubo de Metatron, y ese cubo de Metatron también se ha visto como cuestiones ya sagradas. Y eso donde se ve en muchas partes. Por ejemplo, la de Fibonacci lo vemos, esa espiral perfectamente con los números, la secuencia Fibonacci que hay, con unas mediciones muy exactas, y vemos como, por ejemplo, nuestra pabellón auricular tiene la figura, el útero tiene esa espiral de Fibonacci, perdón, el embrión tiene esa espiral de Fibonacci, por ejemplo, que los óvulos, cuando se empiezan a dividir y a multiplicar, ahí vemos cómo empieza la semilla de la vida, los círculos, la flor de la vida. Entonces, todas esas de nuestro organismo, en nuestros ácidos nucleicos también vemos esas formas, se repiten, en las plantas se repiten, en los girasoles, en las olas del mar, se repiten en los caracoles. Todo eso son esas figuras que se van repitiendo, y eso se considera la geometría sagrada de hace 5,000 años. También, a nivel de griegos y egipcios, existe un escrito que es el Kybalión, y el Kybalión se trata, ellos ya hablaban 3 veces maestro, que fue traducido hasta 1900 al inglés por los que les llamaron los iluminados, pero se escribió hace muchos años, hace 5,000 años, y él hablaba de la transformación de las cuestiones mentales en emociones. Él hablaba ya de un manejo, que todo tenía una relación, que todo era mental, por ejemplo. Él decía que todo tenía un polo, si había algo positivo, había algo negativo. Él hablaba ahí de que lo que es arriba es abajo, y él hablaba de que las cosas vibraban, había una vibración hace 5,000 años, y nosotros estamos descubriendo en este siglo el átomo, y que se mueve, y que hay cuerdas. Entonces, imagínense, hablaban ya hace 5,000 años de todo esto. Entonces, ellos ya tenían otra información, ¿no? Y tenían todas estas representaciones, y ya sabían o lo estaban investigando. Entonces, ¿es algo nuevo? Claro que no es nada nuevo, eso ya existe desde hace miles de años. Entonces, Hermes, cuando mencionaba este tipo de cosas con el 3x3, ¿no? Ajá. Podía pensar que así como nos comportamos en la sociedad, se comportan nuestras biomoléculas dentro de nuestro cuerpo. Y así como es nuestro cuerpo adentro, es el universo totalmente. Afuera. Pero entonces, implica que si nosotros controlamos nuestra mente, podemos también mejorar nuestra salud, ¿o no? Claro. De ahí todo esto es para poder entender que nosotros podemos tener el control de esas vibraciones, podemos tener el control, aprender a manejar esas frecuencias
para nuestro bien, para que el organismo se maneje mejor. Entonces, y ahí una de las formas es la meditación. Entonces, ahí empezamos a hablar de que la meditación tiene lógica, la meditación tiene un sustento científico y que funciona cuando lo empezamos a practicar y cuando empezamos a ver los resultados. Actualmente ya tenemos resultados científicamente demostrables de cómo la meditación, a través de estudios de la resonancia magnética o del electroencefalograma, cómo vamos viendo cambios en tamaños de las estructuras a través de la resonancia, y hay cambios, por ejemplo, en las ondas cerebrales que ayudan a nuestra salud. Ahora, ¿la meditación puede influir en nuestros genes? Porque eso sería interesante conocerlo, porque si puede influir en los genes, podríamos apagar una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, o podríamos hacer que no se presenten otro tipo de fenómenos que a lo mejor nos pueden deteriorar en el organismo, ¿no? Sí, sí hay estudios muy interesantes y todavía tenemos mucho que estudiar con esto, pero sí, obviamente la meditación puede influir en la epigenética. Epigenética, recordemos que es ese estilo de vida, la alimentación que hemos llevado y que eso va a cambiar nuestros genes, a apagar o a encender genes. ¿La meditación nos puede ayudar? Claro que sí. Varias de las funciones de la meditación, una de ellas, por ejemplo, es tranquilizar, bajar el estrés. Y bajando el estrés, disminuimos la secreción del cortisol, que es la hormona del estrés. Y bajando el estrés, nosotros podemos apagar algunos genes. También nosotros vemos que la meditación, por ejemplo, nos puede ayudar a secretar melatonina, y la melatonina es un antioxidante muy poderoso, y ese antioxidante nos va a ayudar a nivel de los telómeros de los cromosomas, que los va a hacer que no se desgasten tan pronto, y eso nos va a favorecer en cuestión de vivir más años, no acortar nuestro tiempo de vida. Podemos cambiar la epigenética. También hacer que se apaguen o se enciendan genes va a favorecer a futuro en que tengamos o no tengamos enfermedades, y lo podemos llegar a hacer. Sí, no es lo único, pero es una herramienta muy, muy útil la meditación. Ok, entonces hablando del tema de meditación, creo que todas las personas deberían tomarse una pausa para poder, primero, conocer que dentro de ti existe un universo que puedes controlar, ¿no? O sea, que con tu mente lo puedes controlar. Uno de los premios Nobel más importantes en la actualidad, en estos últimos años, se sustentó en que la mente podría hacer que los átomos se movieran, sí, ¿no? O sea, sí. Voltear a ver, ¿nos puede comentar un poco de esto? Bueno, nosotros a través de la mente podemos controlar nuestra presión arterial, podemos controlar nuestra frecuencia cardíaca, podemos controlar nuestra respiración, ¿no? Y todo eso es con entrenamiento. Tenemos la capacidad, todos de hacerlo. Lo que nos falta es un poquito de entrenamiento, de conocimiento y de poder hacerlo, ¿no? Y ahí mencionaríamos cómo podemos meditar, qué tendríamos que, cómo empezar a meditar, irlo haciendo y ir entrenando la mente. Se han visto que los budistas, por ejemplo, que ya están meditando mucho tiempo, por muchos años, ellos pueden lograr controlar este tipo de enfermedades, incluso ayudar en el cáncer, ayudar en el dolor, por ejemplo, ayudar en problemas emocionales como depresiones, ansiedades, a través de la meditación. Ok. Ahora, sabiendo esto, podemos decir que esto de que ves a un médico y casi te curaste por verlo, pues no es porque sí, sino es realmente porque estás coordinando las frecuencias vibratorias y tú estás desarrollando confianza, pero también tienes la intención, ¿no? O sea, lanzas una intención. Todo en la vida es intención. ¿Qué tiene que ver la intención con esto? Ahí es precisamente enlazar las frecuencias, la frecuencia del doctor y la frecuencia del paciente. Por eso se enlazan frecuencias, y si la frecuencia del doctor me hace resonancia conmigo, me da tranquilidad. Y ahí me empieza a dar tranquilidad cuando yo veo al doctor. Me da confianza. Entonces, ¿qué empiezan a pasar? Pues mis signos vitales y mi angustia, mi estrés empieza a bajar. Al bajar esto, empezamos a bajar signos vitales. Empezamos a bajar el estrés oxidativo. Y empezamos a tranquilizar a nuestro cuerpo y a no estresarlo. Y de ahí, siguiendo con el tratamiento y el manejo,
siguiendo la concordancia, dando el tratamiento, así el doctor me dé un placebo, así el doctor me dé un placebo, que es algún medicamento que no tiene un medicamento como tal indicado, yo voy a sentir que a mí me va a funcionar, pero es porque estoy manejando esas energías con las frecuencias, con el doctor y con las frecuencias, hasta con el agua, con el medicamento que me estoy tomando. O sea, acuérdense que todo tiene una energía. Y me la puedo tomar. Y me va a funcionar, pero porque estoy haciendo ese cambio en mi organismo. Tanto de los signos vitales, de bajar el estrés, de modificar el DNA o los microRNA, que hay otra cosa que también se ha visto, que aquí hay modificaciones hasta los microRNA, que hay mucho que estudiar ahí a través de la meditación. Claro. Ahora, es que por eso estoy tocando ese tema, doctora, porque ahí es donde todos los médicos dicen, no, esto ya se salió de contexto. ¿Cómo vamos a permitir esa teoría en donde tú le des agua o un placebo y el paciente vaya a mejorar? No, así no se mejora un paciente, no. No estamos hablando de que ese sea el tratamiento. Sí, estamos diciendo que cuando uno realmente tiene la intención y la frecuencia energética de cada persona se alinea, podemos llegar juntos a un objetivo. Y ahora, no necesitas otra persona, te necesitas a ti mismo para poder hacer ese cambio. Tú y tu grupo de células, que son individuos independientes, o son unidades independientes, para que se entienda. Si se adaptan a un camino y tu mente los conduce, podríamos tener una mejor evolución. Lo que pasa es que no siempre pasa eso en un vínculo, pero eso también puede pasar con una mamá. O sea, para que se entienda mejor, una mamá, cuando un hijo dice, oye, me duele la cabeza, y la mamá con poner las manos en la cabeza y la mamá pensando, ojalá esté mejor mi hijo, están pasando una serie de fenómenos tan hermosos alrededor, ¿no? Y entonces, ¿qué está sucediendo ahí con esto? Ahí hay varias cosas importantes. Para obtener esa salud, por así decirlo, tenemos que tener un equilibrio. Hablamos de que eso no va a ser el tratamiento. Tomar agua no le vamos a quitar una úlcera gástrica, una cosa así. Pero para eso tenemos que tener el equilibrio en el individuo, uno, de salud orgánica, que el médico se encarga de tratar, manejar y ver esa parte de salud orgánica. La otra, tenemos que tener esa cuestión emocional. Entender, saber en qué situación está el paciente, cuáles son sus emociones en este momento. A lo mejor está con una úlcera gástrica, pero porque se está divorciando, un ejemplo, qué sé yo, tiene un problema muy grande. Si yo nada más le voy a dar el tratamiento farmacológico para la úlcera y él no puede resolver su problema emocional con el que está pasando, el resultado del tratamiento farmacológico no va a ser el que esperábamos o no va a ser al 100%. Aparte de equilibrar y tratar de ver y ese aspecto emocional, el aspecto espiritual también es muy importante para él, que tenga un equilibrio en cuestión espiritual. De ahí ya vemos a muchas creencias que él tenga, a su paz interior. Cuando nosotros equilibramos todo eso, mente, emoción y espíritu, es cuando tenemos mucho mejor resultado y control de las enfermedades. El cáncer es un ejemplo muy típico en cuanto al cáncer. Si una persona recibe su quimioterapia, su radioterapia para solucionar el problema, pero aparte tiene un apoyo emocional de la familia, aparte está apoyada porque tiene amor a su alrededor, vamos a funcionar mejor. Y aparte la cuestión espiritual, ella tiene fe en algo, fe en que se va a curar, tiene el aspecto de aceptación por esa fe que tiene. Eso es alinearse en ese momento. Y con esa alineación, el cuerpo pues funciona todo lo maravilloso que es, ¿no? Y entonces vamos a tener mucho mejor resultado farmacológico, mucha aceptación a los tratamientos, resolviendo esas tres áreas, ¿no? Ahora, lo que decían de una madre con un hijo, y por eso a veces tocarlo, a veces acariciar, cuando la madre le soba donde se pegó, o le duele la cabeza, la agarra, lo acaricia, lo besa. ¿Qué están haciendo? Están sincronizando energías. Entonces, el bebé o el niño siente la energía tranquila de la madre, y esa energía a él le va a dar paz, a él le va a dar tranquilidad. Y es un placebo, es un poquito el sobarle, el decir te quiero y tocarlo, y eso va a dar tranquilidad. Ahí está basado el Reiki que actualmente se usa, que también muchos dicen, bueno, eso es
mentira el Reiki. El Reiki es eso, las personas que ya saben manejar sus energías que vienen de que decimos, esa manzana, ese toroide que vemos, donde estamos nosotros en el centro, y ese además estamos en nuestra república, y esa república está en nuestro país, y ese país está en el universo. Imagínense cuántas energías se van confluctuando. Bueno, pues esa energía, cuando una persona la sabe manejar, ella puede a través de sus manos pasar un poco de esa energía a una zona donde duela, la rodilla, la cadera, la cabeza, se frotan para aumentar esa energía y estoy pasando energía, no necesito ni tocarlo, porque sabemos que la energía se transmite. Habíamos dicho, yo siento la energía de alguien cuando no me cae bien, esa es una energía, ya dijimos de la resonancia, no me cae bien, entonces esa es una resonancia, la estoy sintiendo a distancia. Yo siento que ahorita el mundo no anda bien, y me está llegando unas vibraciones de una resonancia que el país no está bien, que el mundo, ¿no? Entonces no necesitamos tocar, y el Reiki es eso, esa energía que una gente ya la sabe manejar, puede dirigir esa energía hacia una zona, y esa zona va a ayudar y se va a desinflamar. Entonces hay muchas formas de energía que las podemos utilizar. El sol nos da una energía, a través de fotones, que esos son los fotones, son esas partículas. Es esa energía por las cuales nos la pueden pasar, y el sol desinflama. El sol es analgésico, simple y sencillamente por exponerse al sol. ¿Cuánta gente me voy a solear un ratito y se siente bien? Desinflama, es analgésico. Esos fotones que tienen energía, que no se ven, pues porque son muy pequeños, pero transmiten esa energía, ¿no? Ok, ahora, pero fíjese que mencionó un tema súper importante. La energía se puede transmitir para bien y para mal, ¿no? O sea, nosotros necesitamos saber muy bien cómo nos preparamos, porque alguien enojado también puede transmitir cosas. Imagínate preparar alimentos enojado y aventárselo a alguien, ¿no? Cómete esto. Imagínate lo que estamos haciendo a nivel energético, ¿no? Sí. ¿Cómo prepararnos para eso, doctora? Ahí yo creo que manteniendo el equilibrio, siempre manteniendo el equilibrio de lo que decía eso, mente, espíritu y cuerpo, manteniendo el espíritu. ¿Sí van a haber energías malas? Sí, obviamente, muchas las sentimos, algunas no las sentimos, que puede ser en algún alimento, no sé, en palabras, todo tiene una energía. Ahí yo creo que mantener el equilibrio es lo que nos puede ayudar contra esas energías negativas. Y, por favor, bueno, pues tratar de no estar en un lugar donde no nos da buena energía, donde decimos, este lugar me altero estar aquí, no me gusta estar aquí. Puede ser tu casa, puede ser tu recámara, puede ser, o esta persona a mí me irrita, me molesta de tenerla junto, o me molesta cuando la saludas y tú dices 10 minutos y dices, ya vámonos, no me cae bien esta persona. ¿Por qué? No sé, pero no me cae. Esa es la cuestión de la resonancia. Entonces, ahí viene otra cosa, escuchar nuestro cuerpo. Ahí estoy diciendo, siento que aquí no estoy a gusto, siento que esa persona no estoy a gusto, siento que cuando leo este libro no me gusta, siento cuando me pongo esta ropa que me heredó otra persona, tiene energías esa ropa. Cuidado, las herencias, la ropa, los muebles, tienen energías diferentes. Si no nos sentimos a gusto, entonces quitemos esas energías, quitémoslas, no estemos donde estamos con esas energías. El cuerpo nos habla, el cuerpo nos dice, hagámosle caso a nuestro cuerpo. Cuando algo no estemos a gusto, analicemos por qué no estoy a gusto y escuchar al cuerpo. El cuerpo nos avisa, siempre el cuerpo nos avisa cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, ese dolorcito de cabeza y no hacemos caso. Ay, bueno, voy a seguir trabajando. No pasa nada, ¿no? Y no me tomo nada, no le hago caso. Ya me está avisando el dolorcito de estómago, a veces dolores musculares, articulares, nos está avisando que ahí no está funcionando algo, que está inflamado, que empieza una infección. No hacemos caso, entonces el cuerpo pues va llamando más la atención. No me haces caso, pues ahora el dolor de cabeza y estás cansado. Te voy a poner agotado. Y al rato dices, es que estoy agotado, me duele la cabeza, pero no voy a hacer caso, yo sigo trabajando. Te está avisando el cuerpo y no estás poniendo atención. Al rato el cuerpo, no sé, te da a lo mejor una parálisis facial, ¿no?
Y tú dices, me dio la parálisis facial. El cuerpo te viene avisando, te cansé, te dolió la cabeza, ya te paralicé. El cuerpo dice, para, ¿no? Entonces hay que hacerle caso al cuerpo y hay que aprender a escuchar el cuerpo. Y la meditación, si algo también nos ayuda, es a la introspección. Aprender a escuchar y a oír mejor mi cuerpo cuando me está hablando. Tanto en algo emocional, algo físico, el cuerpo me está hablando. Y hay que aprender a escucharlo y hacerle caso. Cuando el cuerpo dice, tengo hambre, hay que comer. Cuando el cuerpo me dice, no tengo hambre, no comas. Cuando el cuerpo te dice, tengo sueño, duerme. ¿No? Entonces, y no le hacemos caso. ¿Tienes sueño? No, ve la tele, sigue en el teléfono. Ya te está diciendo, tengo sueño, descansa, y no le hacemos caso. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Una, escuchar nuestro cuerpo. Cuando tenemos algunas vibraciones no tan buenas, escuchar tu cuerpo, mantener siempre el equilibrio y tratar de alejarnos de esas, o esa persona, o esas vibraciones, esas situaciones, esa casa, en fin. Ok, pero fíjense qué interesante. Ahora, yo quiero mandar un mensaje aquí. Muchas veces pensamos que todo está en el exterior. No, está en el interior. O sea, a lo mejor yo no estoy a gusto con la otra persona, pero tengo que poner a pensar, ¿por qué no? O sea, ¿qué está pasando en mí que estoy generando todo esto? El verdadero cambio empieza al interior. Claro. ¿Cómo reconocer? O más bien, no cómo reconocer, sino cómo hacer que nosotros podamos trabajar mejor esa energía, porque pues si no, todo el mundo le va a echar la culpa al exterior, ¿no? Yo no estoy, casi me voy a tener que aislar de todos, porque pues todo el mundo me cae muy gordo, ¿no? O sea, estas niñas no trabajan y quién sabe qué, y quedó todo el material grabado por no sé dónde. No, a lo mejor soy yo el que estoy haciendo esto, y el llamado es que busquen dentro de sí, no busquen afuera. O sea, ahorita estamos tocando el aspecto positivo y el aspecto negativo. Porque también el estrés, a ver, yo trabajo en un lugar donde no me gusta, pues sí, tengo que buscar otra cosa. Tengo que estar donde yo realmente quiero desempeñarme y dar mi mejor rendimiento, porque eso se traduce en energía al exterior. Pero esa es mi responsabilidad. A lo mejor tengo una relación que no me gusta. Bueno, pues es mi responsabilidad o cambiarla, o alejarme, o irme, pero no echarle la culpa a los demás, sino realmente yo reconocer qué está pasando en mí que no lo ubico, ¿no? Y ahí es donde viene el aspecto que usted comentaba. La meditación es muy importante. ¿Pero qué es meditar, doctora? Porque todo el mundo le decimos, vamos a meditar, pero ¿qué es meditar? Sí, algo que se ha manejado mucho es que meditar es tener la mente en blanco, ¿no? Uh-huh. Y ese es un error. Eso no. Eso no es. Mente en blanco vamos a tener cuando creo que ya fallezcamos, ¿no? Ahí vamos a tener la mente en blanco. No, eso no es meditar. Meditar es estar en un estado de tranquilidad, concentración, y estar el aquí y ahora, pero concentrado en el momento en donde estás y cómo estás, ¿sí? No importa que tú puedas estar sentado, no es obligatorio una flor de loto, no es obligatorio sentarte, es una posición donde tú estés cómodo, ¿no? Ya sea parado, puede ser bien sentado, puede ser acostado, como te sea más fácil. Es donde tengas que estar en lo que llamamos el mindfulness, que por ahí empezamos, la concentración plena en el momento donde estás. Y empezamos la concentración, tienes que ser un lugar, pues tratar de que sea un lugar agradable para ti, silencioso o no ruidoso, con una temperatura ambiente adecuada cuando estás empezando a meditar. 2, la concentración. El mindfulness empiezas por la concentración en la respiración. Casi todo el tipo de meditaciones empiezan con una concentración en la respiración que tengas. Entonces empiezas a ver y a estar consciente de cómo respiras, cómo entra el aire, cómo sale el aire de tus pulmones. La respiración que es útil para la meditación es la respiración nasal. Ojo, neurológicamente no actúa igual cuando respiramos por la nariz que cuando queremos meter aire por la boca. La respiración nasal, siempre para la meditación, y va a estimular algunas zonas en el cerebro donde nos van a ayudar a aumentar atención, la pura respiración. Aumenta la atención, incluso aumenta la capacidad de memoria en ese momento.
Entonces, tenemos que respirar y el respirar por la nariz nos va a empezar a poner la atención en lo mismo que estamos en la respiración y empezar a respirar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Si en algún momento tú te desconcentras y te sales de la respiración y cuando veas ya no estás pensando en tu respiración, ya te fuiste a pensar en el trabajo, en la pareja, en el dinero, en qué tengo que hacer y tú dices, pero ¿cómo? Yo estaba pensando en mi respiración. Eso es normal. Y así nos va a pasar, ¿no? Que te vayas. Y eso, ahí se va, la mente se va a otro lado, a uno sitio por defecto. Hay una parte estudiada neurológicamente de dónde te vas. ¿Qué tienes que hacer? No regañarte ni frustrar ese sentimiento y no tengo que pensar. No, ¿qué tienes que hacer? Ver cómo nace esa distracción, dejarla que pase esa distracción y ver cómo se va. ¿Ok? Sí, me acordé que tengo que hacer ahorita saliendo, ¡pum!, ya pasó. Te vuelves a concentrar y al rato otra vez estás en ese sitio por defecto, ya caíste en esos pensamientos. Tantas veces vayas, vas a regresar. Con la práctica, cada vez te vas a ir menos a esa área, ¿sí? Cada vez te vas menos. Y se aconseja también que esa red por defecto en la que te vas, cuando te distraes, va siendo cada vez menos frecuente y cuando tienes el tiempo, por ejemplo, en 10, 15 minutos tú te vas y te regresas, estás pensando en otras cosas. Por eso se dice que tengas 30 minutos mínimos como para meditar o 40 minutos, para que esa red por defecto ya no regrese tanto. Como si ya te cansaste de ti mismo, ya me cansé, ya fui, que ya dije que tengo que ir, ya me acordé, y ya. Entonces empiezas ya a concentrarte después de 30, 40 minutos. Eso es muy, muy importante para que esa red por defecto ya no te vayas ahí, sino ya te quedes más concentrado, ¿ok? Y ya ahí entonces empezamos a tomar conciencia. Una vez que logras esta concentración, empiezas a tener conciencia, ahora sí, de otras partes de tu cuerpo, que es una de las maneras. Empezar puede ser tu cuerpo de ascendente, de la parte de abajo hacia arriba, cómo están mis pies, mis talones, cómo siento mis zapatos, muevo mis dedos, sentir la sensación del zapato, sentir la sensación de el calcetín, la media, qué posición tengo, mi rodilla, va subiendo parte por parte las sensaciones que tiene tu cuerpo, de dónde estás, cómo estás, siento el aire, no siento el aire, siento frío, siento calor, me está lastimando el respaldo y todo lo vas, poco a poco vas ascendiendo y esa es la concentración que vas teniendo. Ok. A ver, entonces, fíjese, usted está comentando 3 puntos importantes. Uno, hay que estar en un lugar agradable, hay que estar concentrado en lo que usted está haciendo y hay que respirar adecuadamente. Esos son los 3 puntos principales, ¿no? Entonces, quiere decir que hoy, por ejemplo, ahorita que usted y yo estamos en una plática, estamos meditando, estamos en un lugar agradable, con la gente que nos gusta. Yo disfruto mucho su plática. Estoy concentrado plenamente en usted y estoy respirando para poder oxigenarme. Estamos haciendo quizá un mindfulness. Estamos teniendo atención plena. Yo estoy teniendo atención plena en usted en mí, todo el foro. Estamos teniendo atención plena. Ese es mindfulness, ¿sí? Pero no estamos teniendo las sensaciones de mi propio cuerpo, porque estamos hablando, ¿no? Cada uno estamos atentos en nuestro trabajo. Estamos manejando unas ondas cerebrales diferentes. Ahí las ondas cerebrales que necesitamos para poder meditar, las que nos ayudan, van a ser las teta y las alfa. Las alfa nos van a ayudar, van a aparecer cuando empezamos a cerrar los ojos y las alfa nos van a ayudar cuando estamos relajados, empezamos a cerrar los ojos y a relajarnos tantito. Ondas alfa. Ondas teta cuando ya entramos a meditación profunda. Empiezan a empezar esas ondas en el cerebro, registradas por el electroencefalograma, ¿ok? Las ondas delta es cuando ya estamos dormidos, ya pasamos a un sueño, o las ondas beta cuando estamos atentos en alguna actividad, por ejemplo, o una concentración plena, las ondas gamma como algo de memoria o aprendizaje. Entonces ahorita pues nosotros vamos a tener unas ondas, no de la relajación, no estamos ojos cerrados, sino estamos atentos a lo que estamos diciendo. Entonces, no, las ondas que necesitamos para meditar realmente no las estamos teniendo ahorita. A ver, pongo otro ejemplo. Imagínense que estamos en un concierto de nuestro artista favorito, imagínense que viene un grupo de rock muy potente, muy fuerte, ¿no? Y de repente todo el mundo está brincando a la misma vibración, con la misma profundidad. Yo estoy concentrado, puedo llegar a meditar estando ahí, estoy en un lugar que me gusta, estoy respirando
al ritmo que yo necesito y además estoy plenamente concentrado en cantar mi canción de mi equipo favorito, de mi grupo favorito. Pues eso puede funcionar sí como un mantra de estar ¿no? Y el ambiente que se genera en esos auditorios, bueno, todo el mundo se emociona, grita, llora por las energías que se está dando en cada uno y en toda el área. Ahí son esas energías. Mindfulness, todos están concentrados en un solo punto, ahí, ¿no? Y mi organismo está secretando pues, dentro de serotonina y está excitado y está contento. Pero como una meditación, no creo que cubra todo lo de la meditación. Lo cambio entonces, estoy en un gimnasio muy concentrado en hacer mi propia rutina y mi propia actividad física con la música que me gusta. ¿Puedo llegar a meditar? Creo que ahí puede ser que estés más concentrado, ahí puede ser que esté haciendo ejercicio y yo puedo estar haciendo una meditación. Ahí sí, yo conmigo mismo. No desaprovechen el gimnasio y viendo la televisión con la noticia, el gimnasio y viendo una película. Exacto, una serie ahí, exactamente. Aprovechen su naturaleza, caminen. Mindfulness es estar en el momento presente en donde están. Si van a caminar en la naturaleza, es en la naturaleza y disfruten el aire, el aroma, las plantas, el ruido de pisar las hojas secas, el cantar de los pajaritos. Ahí disfruten. Muchos van a correr al parque con sus audífonos, ¿no? Y van con una música. Puede ser, digo, a lo mejor se concentran. Puede ser mindfulness concentrados en una música, claro. Está bien y válido, y está bien y lo disfrutan. Esa música me relaja, esa música. Estar oyendo un podcast, este podcast, cuando lo estén oyendo, concentrados, estamos concentrados. Estoy haciendo mindfulness, que es parte de la meditación, sí. Si lo tomamos como parte de la meditación, sí, estoy haciendo mindfulness. Ok, perfecto. Entonces, sí, porque si no, la gente pensaría que solamente estar haciendo los mudras clásicos y estar diciendo mantras como Om Namah Shivaya y ese tipo de cosas, pues es llegar a interiorizar. Aunque todo mundo tenemos pasos para poder llegar a meditar, componer una canción, por ejemplo, ¿no? Y ¿sí? estar muy concentrados en eso. Estar con la persona que quieres a un lado y solamente estar con ella y estar en la misma frecuencia y vibración. Todo ese tipo de cosas son importantes porque cuando les ponemos a hacer actividades, tenemos entonces que establecer que para poder llegar a tener un grado de concentración que nos permita curación, sí, necesitan un lugar donde estén agradable. Segundo punto, bien concentrados en la actividad que están haciendo. Y tercero, guardar la respiración con respecto a la actividad que están realizando. Así es. Uniforme, ¿no? Puede ser tranquila o como en el ejercicio, sí, pueden estar teniendo una respiración un poquito más acelerada, ¿no? Coordinada. Pero eso nos puede llevar a transformarnos. Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, muy importante, las gentes rezar, orar, ¿no? La gente que va a una iglesia es un lugar tranquilo, ¿no? Para ello, sin tanto ruido, rezar, son mantras que repiten, ¿no? Es rezar, y se echan el rosario y están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Están concentrados en rezar, en repetir, tienen un acto de fe en la iglesia, en el templo donde estén. Y la intención. Es un acto de fe y la intención. Fíjense cómo ahí tienen un equilibrio y la gente que reza, uno dice, ¿a qué vas a la iglesia? Me siento bien. Yo voy a rezar porque me siento bien. ¿Por qué? Porque se equilibra, ¿no? En todo eso. Entonces, el rezar, el orar, puede ayudar mucho. Y yo me concentro, voy a rezar y voy a orar. ¿Cuáles son los principales beneficios que llevaría una persona que está meditando y que tiene el control de su mente y que lo está traspolando en la salud? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay ya comprobado científicamente, se aumenta la sustancia gris, se aumenta, principalmente en el área prefrontal. O sea, la memoria sube. Las zonas de la memoria y el aprendizaje son las que se refuerzan. Vamos a ver con la meditación que algunas estructuras crecen y otras se hacen pequeñas. Una de ellas es la sustancia gris aumenta y sobre todo en estas áreas de memoria y de aprendizaje. El hipocampo lo vamos a ver también que aumenta de tamaño. Importante porque ahí se regeneran neuronas. Ahí el hipocampo, te van a regenerar neuronas, por ejemplo, y se aumenta esas zonas después de haber meditado. Se hizo un estudio en Harvard y es promedio después de haber pasado 40 días mínimo de estar meditando, ¿no? Se hacen esos estudios donde ya se empiezan a ver los cambios, incluso a los 5 días de meditar bien, empezamos a ver poquitos cambios y después más cambios.
¿Qué otros cambios tenemos? También el control de las emociones. La ínsula, que es donde tenemos todas esas emociones, vemos cómo la ínsula se hace un poquito más pequeña. Entonces, esas emociones nosotros vemos que con la meditación las podemos manejar mejor y controlar mejor. Tener una respuesta ante una situación emocional y no tener una reacción, ¿no? Que hay una situación de estrés o algo, yo me enojo, me descontrolo, no sé qué hacer. No, con la meditación vas a ver que tienes un estado de estrés, manejas mejor la situación, das soluciones ahí. Ese es otro de los beneficios. Bajamos el estrés. ¿Cómo se baja el estrés? Bajando la secreción del cortisol, y del cortisol nos vamos a llevar el estrés. Y bajando el estrés, bajamos el estrés oxidativo y mejoramos presión, mejoramos frecuencia cardíaca y demás. Estados emocionales, también con el estrés logramos tener menos rumiación y más acción. Menos rumiación, ese es el cerebro que nunca se calla, nunca para, ¿no? De por sí en todos nos pasa, pero el cerebro siempre está rumiando y diciéndonos, no lo vas a hacer, es que fíjate, es que no eres hábil, eres tonto, ¿no? O entonces esa rumiación es menos rumiación y más acción. Entonces con la meditación también logramos tener esto. La meditación que se basa en mindfulness, otro beneficio que tiene es lograr más atención. Sobre todo en los padecimientos con TDA, autismo y todo esto, les ayuda a tener más concentración cuando han tenido meditación en forma constante. En cuestiones emocionales, pues, ayuda mucho a las ansiedades, ayuda mucho a las depresiones incluso. En forma genética también vamos a tener los cambios genéticos que podemos ver, observar. Uno, bajando el estrés, y ya dijimos, ayudando a los telómeros y ayudar a la mayor longevidad, ¿no? Y no acortar esos de la cromatina por los efectos de la melatonina, y nos ayudan. Genéticamente les decía, se ha visto que los microRNA también se pueden modificar su expresión con la meditación, y en base a los microRNA hay mucho que estudiar todavía para los tratamientos con microRNA y poderlos empezar por ahí. Otros también podemos ver en cuanto a la genética, apagar o encender genes, que es lo principal que podemos hacer, ¿no? Sí, alguien que tenga predisposición a un cáncer o hipertensión o diabetes lo puede silenciar, ¿no? Lo silencia esos genes con su cambio de todo lo demás, el estilo de vida. El estrés, la meditación es una parte que nos va a ayudar a modificar esos genes. ¿Existirá alguna condición que no mejore meditando? Una condición que no mejore. Sí, cualquier problema de salud, por ejemplo, hipertensión. ¿Hay alguna enfermedad que no, o sea, que usted diría, no, ahí no medites, no te va a servir de nada? Bueno, ahí, por ejemplo, una herida en este momento, pues no te va a cerrar automáticamente, pero sí la meditación te ayuda al sistema inmunológico. Claro que sí te ayuda para el sistema inmunológico. Estoy pensando ahorita, pero una herida, bueno, te ayuda al sistema inmunológico. A ver, analicemos ahí. ¿Una herida podría cerrar más rápido si yo medito? Claro que sí, porque la meditación también ayuda al sistema inmunológico, ayuda a no presentar o que no se formen tan rápidamente esas interleucinas que provocan inflamación y que nos van a estresar más. Entonces, ¿ayuda al sistema inmunológico? Sí, claro que sí. A lo mejor yo mando la señal a mis células decir, oye, hagan mejor cohesión, repárense rápido. Claro. Se meten bacterias por la herida, las puedo ayudar a controlar. O sea, eso podría suceder. Ayuda a la microbiota intestinal, claro, también nos ayuda mucho la microbiota intestinal, ¿no? Y ahí pues nos podemos resolver o ayudar a que no tengamos ese tipo de padecimiento. ¿Y el intestino tiene que ver con la meditación? El intestino sí, por supuesto. El intestino es el eje intestino-cerebro, y el intestino y el cerebro tienen una comunicación, pero constante, de ida de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Ellos dos se manejan. Muchas veces decimos que a veces el intestino sabe las cosas, o el cuerpo sabe las cosas antes que el cerebro, ¿no? Cuando te enamoras y tienes maripositas en el estómago, ¿qué es maripositas en el estómago? Tú el cerebro no sabe que estás enamorado, pero ya sentiste maripositas, y hasta después, caray, creo que me está gustando esa chica o ese chico, ¿no? El cuerpo a veces sabe antes las cosas
que el cerebro incluso. Entonces, el intestino, claro que sí, la microbiota es muy importante por ese eje intestino-cerebro. A ver, entonces déjeme hacer un resumen, doctora, para ver si entendimos muy bien todo lo que nos explicó, ¿no? Primero, nuestro cuerpo es polar, o sea, es energético. Sí. Cada célula es energía. Cada célula. No puedes vivir si no hay energía, o sea, Así ser es. un organismo inerte, Así es. digámoslo así, ¿no? Y aún así las cosas inorgánicas tienen energía, Así es. digámoslo así, ¿no? Así Segundo punto, entonces el acto de entender la energía del cuerpo también ayuda a curar, Sí. pero muchos de nosotros como médicos no entendemos que eso también es científico. Así Se es. basa en los electrolitos, en la hidratación, o sea, sodio, potasio, magnesio, cloro, Sí. en el consumo de frutas, en el consumo de vegetales, que es muy importante, el consumo de cuánta agua tengo que tomar, porque todo eso transmite electricidad y las membranas celulares hacen esta labor, como ya lo explicó usted anteriormente. Y de esto entonces ya se tenía historia, pero de muchos años atrás, porque civilizaciones, como usted dice, egipcios, y todo el mundo se basaba en el control y la anatomía cerebral para Así ver es. dónde estaba el cuerpo calloso, la glándula pineal, dónde estaban los Sí, tálamos, sí, el sí. hipotálamo y todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí venía como la influencia importante, entonces fueron manejando mediante disciplinas el conocimiento de las formas del cuerpo con los triángulos, los cuadrados, los cubos, Así los es. dodecaedros y todas esas cosas, ¿no? Y entonces esto a su vez lo dejaron plasmado en diferentes civilizaciones, Así es. en piedra y en documentos y en donde pudieron dejarlo, ¿no? Desde los sumerios hasta los chinos, hasta los egipcios. Miles de años, ajá. Y entonces Hermes fue uno de los que empezó a lanzar esta situación de controla tu mente porque todo es mente. Todo es Entonces, mental, claro. Si tú mentalmente estás pensando que estás enfermo, vas a empeorar. Y hay gente que no está mal, pero dice, estoy enfermo, lo decretas y va. pum, y ahí pasa, porque de acuerdo a los últimos premios Nobel, cada que volteaba la mirada el observador, ahí había una molécula. Sí. Y se dieron cuenta que la mente también transforma la realidad, Claro. ¿no? Corroboraron eso científicamente. Entonces, el acto de meditar y decir, estoy bien, puedo estar mejor. Oye, hay un cáncer, no importa, voy a estar mejor. Sí. Oye, pero si no te curas, no importa, pero yo voy a estar mejor. Sí. Y entonces, la curación se puede dar en muchos sentidos diferentes a lo que nosotros plasmamos. Así Porque no solamente es un acto de pensar en un tema donde la biología va a reaccionar, no, sino que también mi mente se conecta con todo mi organismo para llegar a donde tengan que llegar. Porque a lo mejor también trascender a otra vida es mi mejor alternativa, Así es. pero sí. no lo sé. Sí. O sea, realmente venimos a evolucionar, ¿no? Así es. Entonces, uno de los actos que mejor hacemos es la meditación, y para poder meditar tenemos que estar en un lugar agradable, concentrados, con la intención necesaria y además manejar la respiración para el caso que requiramos, y los beneficios son múltiples, como el control de todas y cada una de las células de tu cuerpo. Así. ¿Lo resumí bien, doctora? Sí, perfecto. ¿Estoy bien? ¿Sí lo entendí Muy bien a la sesión? Sí, muy bien, muy Ok, bien. perfecto. Entonces, y además tiene cambios incluso también a nivel genético, porque puede aprender a apagar genes y entonces decir, sabes que yo no quiero que si mi abuelito, mi tío, mi primo y todo el mundo murió de infartos, yo no quiero morir de un infarto. Entonces, actúo en consecuencia y también mi mente es adaptada a ese pensamiento. Yo nada más quiero sumarle una cosa a esta situación. No podemos dejárselo todo a la mente si la mente no hace que nosotros tengamos otras acciones. Oye, yo pienso que voy a curarme, pero sigo comiendo mal, ¿no? O yo pienso que voy a curarme si no duermo bien cuando tenga que dormir. O sea, no. Yo creo que tiene que ser un conjunto de actividades para poder llegar hasta ese equilibrio que es la salud, ¿no? ¿Voy bien con eso? Sí, algo muy importante es la intención y la acción. Si hay intención y no hay acción, no se va a lograr. No se va. Pero la intención, tengo intención de bajar de peso, pero tengo que tener acción. Entonces dejo de comer, normo horarios, en fin, intención y acción, si no, no funciona. Ok, Sí. entonces la meditación sí es uno de los puntos importantes que sí o sí todos en medicina tendríamos que facultarnos y además indicarlo correctamente a los pacientes para que pudieran llegar a tener un mejor pronóstico. Es muy bueno la meditación a todas las edades, en niños, en gente adulta
y hasta en la tercera edad, ¿no? Creo que nos ayudaría a todos y deberíamos aprender a manejar, a meditar todos, desde los niños, desde los adolescentes, los adultos y personas de la tercera edad. Ok, perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. ¿Quiere mandar un mensaje final? ¿Qué mensaje les mandaría a las personas para poder cerrar este episodio? Sobre este aspecto tan importante que es el control. Fíjese, más que control, es el balance entre nuestra mente, la biología, para poder ser más espirituales, ¿no? Que eso nos lleva a la salud, a final de cuentas, ¿no? ¿Qué mensaje les mandaría? Pues miren, yo les diría que todo es energía y en este universo todo es energía. Que aprendamos como seres humanos a conocer nuestro cuerpo, a manejar esa energía a nuestro favor y a favor de toda la gente que nos rodea, porque lo que hagamos para nosotros va a repercutir en todos los demás. Entonces, aprendamos, manejamos, y como médicos les diría, yo creo que abramos un poquito nuestro área de conocimiento, no nos cerremos a resolver todos los problemas a través de fármacos, a través de cirugías o a través de otro tipo de tratamientos. Abrámonos a hacer una medicina más integral, conozcamos más a ese padecimiento de la persona para tener mucho mejores resultados. Y les aseguro que vamos a tener mejores resultados que solamente mandar el medicamento excelente y el más indicado y a la dosis indicada, si nosotros lo aunamos a toda esa medicina integrativa de ver cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Y qué vamos a hacer para resolver todo, mantener el equilibrio. Otra cosa es mantener siempre el equilibrio. El equilibrio, lo que decíamos, para poder funcionar, porque si trato de estar muy bien, muy sana orgánicamente, pero mentalmente estoy emocionalmente muy conflictuada, ¿no? Y mi creencia en algo, que todos tenemos creencia en algo, no está funcionando, no va a haber ese equilibrio, entonces no vamos a poder tener esa estabilidad y la gente es más infeliz cuando no hay ese equilibrio. Cuando tienes ese equilibrio eres más coherente, acción y tus acciones y tu comportamiento. Entonces, tratar de mantener ese equilibrio para ser más sano, más equilibrado, más feliz. Claro, conectado con la fuente y con el creador. Así ¿no? es. Bueno, pues doctora Isabel, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerla aquí. La verdad me pone muy contento. Y bueno, y ustedes, querida audiencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que esta información realmente sea de utilidad. Si les gusta el contenido, por favor, denle corazoncitos, denle me gusta. Si tienen algún comentario, déjenlo en la caja de comentarios. En la caja de comentarios ahí en YouTube o en los comentarios directamente pues en los videos y de temas que quisieran abordar o qué opinan de todo esto. Y algo que también es muy valioso es que si alguien saben que le puede servir esa información, pues la transmitan, porque tanto gremio médico tenemos que abrir nuestra mente, como bien lo dice la doctora Isabel Cerón, también como los pacientes necesitan hacer conciencia. Venimos aquí a 3 cosas importantes: aprender, a servir y a estar en paz. Y para poder llegar a ese equilibrio necesitamos evidentemente pues este tipo de herramientas que no es otra cosa más que la epigenética activa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Isabel. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. No se pierdan otro episodio más y recuerden, esto no es ninguna consulta, simple y sencillamente es información para ti de muy buen nivel con especialistas de muy alto calibre para que tú tengas cómo contrastar toda la información que existe dentro de todo este mundo de las redes, que bien nos hace falta. Y recuerda, no crean nada en lo que no ven sus ojos, ¿eh? O sea, realmente dedíquense a sacar información, armen sus criterios, busquen su propia información y contrástenla, que va a ser muy importante para que tengan sus propias deducciones y sigan su propio destino. Muchísimas gracias. Esto fue NSS, el podcast. Hasta luego. Este episodio es patrocinado por Metabolismo y Nutrición Integral, Alfa Enlesa, Misión Verde, Instituto 720. Gracias por vernos. Te esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda que esto lo hacemos por un mundo más sano, pleno y evolucionado. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.